Buenos días a todos, bienvenidos. En este webinar de hoy sobre Aitos Factura vamos a tratar los aspectos prácticos para la puesta en marcha de este módulo. El webinar va a tener dos partes. En la primera tendremos a Pablo Rodríguez, responsable de estrategia de productos y servicios de Aitos, que va a hablar sobre los aspectos normativos y operativos, además de los requisitos funcionales y técnicos de Aitos Factura. Y que son necesarios para la puesta en marcha. Después estará Antonio Vera, responsable de soluciones de administración electrónica de Aitos también, que va a realizar una demo de la solución. Si tenéis dudas durante el webinar, como sabéis por seminarios anteriores, al finalizar de la demostración del producto responderemos a todas ellas. No obstante, podéis enviar todas vuestras preguntas a través del chat que tenéis a vuestra disposición en el panel de control del webinar. Doy paso, por tanto, a mis compañeros, a Pablo y a Antonio, para que pueda comenzar este webinar. Buenos días. Buenos días, Antonia. Muchas gracias y buenos días también a todos los asistentes. Este es el tercer webinar que realizamos dedicado a la factura electrónica. Hace ya unos meses empezamos con unos aspectos legales, luego también un tiempo más tarde Antonio Vera ya hizo una presentación de la factura electrónica, de Aitos Factura, y hoy vamos a ver ya, quizás por primera vez os enseñamos una demo real de producto, de cómo funciona Aitos Factura, cómo se configura para gestionar y tramitar las facturas electrónicas que puedan presentar los proveedores en el punto general de entrada de facturas FACE. Como sabéis, es el que mayoritariamente se está usando por un gran número de entidades. Bueno, veis en la presentación que estamos, Antonio Vera y yo, deciros que además de nosotros nos están acompañando nuestros compañeros Juan José Pérez Muñoz, Antonia Caro y Ceferino Madero, básicamente para si en el turno de preguntas que abriremos al final de esta presentación hay alguna cuestión que puedan ellos contestar directamente, pues que lo hagan, ¿no? De algún aspecto más técnico o más de producto, contable, o incluso, bueno, si surgiera alguna cuestión comercial, pues también Ceferino podría contestar, y como ha dicho Antonia, finalmente las que no puedan entrar en esta presentación, pues contestaremos por correo. Bueno, para empezar, la parte primera yo pretendo dedicar poco tiempo. Entiendo que lo más interesante es lo que la demo real de producto, que es la que nos va a enseñar Antonio Vera a continuación. Simplemente una serie de pinceladas de aspectos normativos que sirvan de resumen para situarnos un poco en el tema del que estamos hablando, y sobre todo también para que queden por escritos y después ponemos a vuestra disposición la presentación, pues que os pueda servir de referencia. Entonces, en primer lugar, volver a repetir, eso yo creo que ya lo conocéis todos, cuáles son las leyes, las órdenes o las resoluciones que afectan, que tienen incidencia en el tema, en los cambios sobre la factura electrónica, y que han motivado, pues, el hecho de que estemos aquí hablando con vosotros y que hayamos desarrollado nuestro producto Aitos Factura, ¿no? Lo conocéis, la Ley 25/2013, que se publicó prácticamente hace un año, finales del año pasado, y luego las diferentes normativas que han regulado, que han desarrollado esta ley, en relación con el registro contable de facturas o en relación con las condiciones que deben reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas. Muy rápidamente, en resumen, pues aquí de lo que se trata es de que a partir del 15 de enero de 2015 todas las facturas tendrán que ser obligatoriamente electrónicas, las facturas dirigidas a cualquier administración pública sujeta a la ley de contrato del sector público, todos los proveedores prácticamente, si no todos, excepto quizás los autónomos, y que a día de hoy realmente la ley no le obliga, porque es una cuestión que parece que va a ser temporal. Está previsto que también los autónomos terminen estando obligados por esta normativa, pero a día de hoy no lo están. Y en relación con las facturas, aunque he dicho que todas las facturas tendrán que ser electrónicas, también creo que sabéis que es posible, para aquella entidad que así lo quiera hacer, que se puedan excluir de esta obligatoriedad aquellas facturas que sean de un importe de hasta 5.000 euros. En ese caso, previo reglamento interno que lo regule, el proveedor podrá
presentar en papel estas facturas siempre que no superen ese importe. El formato de la factura ya sabéis que tiene que ser de factura de 3.2 o 3.2.1. Otro de los aspectos importantes que están recogidos en esta normativa es que cada entidad debe disponer de un único punto general de entrada de facturas electrónicas. Esto es algo que en su momento, bueno, había diversas interpretaciones de lo que recogía la ley, si se puede tener más de uno, tal. Yo por lo menos en las presentaciones, en las charlas a las que he asistido por personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha quedado clara que la interpretación es que cada entidad tiene uno y un único punto general de entrada. Tiene que decidir cuál es ese punto general de entrada para la factura electrónica de sus proveedores. Y que además sabéis pues, que existe ya un punto general de la Administración General del Estado, FACE, y que además se ha puesto a disposición de todas las entidades públicas que quieran usarlo, previa adhesión. Nosotros, a Autofacturas, lo veremos más adelante, ya sabéis que en principio establece la conexión bidireccional únicamente con FACE. Tenemos previsto que más adelante pueda utilizarse también para la conexión con otras plataformas que puedan estar operativas, pero a día de hoy únicamente está funcionando con FACE. Otra serie de aspectos normativos relacionados con esta ley, con estas órdenes, bueno, los tenéis ahí escritos. La necesidad o la obligatoriedad también de que se anoten las propuestas de anulación de facturas, su resultado, la aceptación o rechazo de las facturas. Las facturas deben tener una codificación concreta, de acuerdo al directorio DIC 3 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deben estar informadas de unos códigos que deben representar al órgano contable, órgano gestor y media tramitadora. Ahora hablaremos un poco más de esto. Y además el proveedor tiene derecho a conocer el estado en el que se encuentra su factura, como mínimo con los estados que veis ahí, ¿no? Registrada en el registro contable, contabilizada, la obligación reconocida, pagada, anulada o rechazada. Son los estados mínimos a los que obliga la normativa. En cuanto a aspectos operativos, bueno, pues una vez que los aspectos normativos están más o menos claros y definidos, pues claro, de lo que se trata es de que cada entidad establezca, reglamente cuál es, cómo se va a usar, cómo se va a tramitar la factura electrónica en su entidad. Es decir, cada uno de vosotros, cada una de vuestras entidades tendrá que decidir cuál es su punto general de entrada de facturas y cuáles son los códigos DIC 3 que tienen que conocer los proveedores a la hora de presentar las facturas dirigidas a cada una de vuestras entidades. Y evidentemente hay que comunicarlo y publicarlo. Nosotros como proveedores, cuando facturemos en nuestra relación contractual con cualquiera de vosotros, tendremos que saber dónde presentar la factura y con qué códigos. Pues eso pasará a nosotros con cualquiera de vosotros y a cualquier proveedor con cualquier entidad pública. Eso, normalmente, bueno, los códigos, pues lo normal es que estén recogidos en los contratos que firméis con vuestros proveedores o que se publique en la página web o una ordenanza, un reglamento de régimen interno, como queráis gestionarlo, pero es evidente que los proveedores tienen que conocer dónde tienen que presentar vuestras facturas y con qué códigos. El 15 de enero no puede haber un proveedor relacionado con vuestras entidades que no sepa qué hacer con la factura, porque la ley le va a obligar a presentarlas en formato electrónico y tiene que saber cómo hacerlo. Centrándonos más en concreto en FACE, cómo hacer, una vez que hemos asumido que vais a trabajar con FACE, bueno, pues aquí realmente ya no me voy a referir, me voy a dirigir a los portales oficiales, a los documentos o a las páginas web oficiales donde se gestiona tanto el uso de la plataforma como la manera de adheriros y poner en marcha vuestra conexión, ¿no? He entrado en la página de FACE, y aquí veis que tanto para los proveedores, para presentar sus facturas o para consultarlas, como para vosotros como entidades, tenéis todos los enlaces y toda la información necesaria para hacer el trámite de la adhesión y luego pues para seguir un poco los pasos que os vayan indicando para ponerlo en marcha, ¿no? He clicado en el enlace de adhesión a FACE de entidades locales. No voy a detallar demasiado porque esto lo que va a abrir es un documento, una guía, que es la que tenéis que seguir
paso a paso para, primero, adheridos a la plataforma y luego, pues, ponerla operativa. No sé si va a cargar la página. Está tardando más de la cuenta. Esta es la URL de la página web oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estarán entrando todos ellos ahora también. Eso es, no por las 6 el servidor que nosotros ahora. No podemos entrar nosotros. Deja Pablo. Bueno, de todas formas, como digo, aquí están los enlaces en la presentación en la que se recogen de manera oficial cómo dar todos los pasos para adheriros y conectaros a FACE. Incluso hay otro enlace, voy a picar a ver si aquí hay más suerte, en la que hay más información, no solo para los proveedores, sino como para vosotros como entidades públicas, páginas de preguntas frecuentes, es decir, tenéis toda la información disponible en las páginas oficiales del Ministerio para poder saber cómo tenéis que dar los pasos en vuestra tramitación. La página está cargando, no sé si es que tenemos mala conexión o que está el servidor, como dice Ceferino, accediendo todo el mundo a la vez. Pero bueno, no se han abierto los páginas. Tenéis esta referencia, ya digo, lo único que pretendía era enseñar dónde está esa información para que vosotros podáis utilizarla. Y como digo, no es lo más importante de esta presentación, sino que lo más importante, como siempre, no lo hago yo, sino que lo hace Antonio Vera en este caso. En relación con el DIR 3, con esta codificación de lo que es órgano contable, órgano gestor de línea tramitadora, hay dos sitios importantes en los que tenéis información suficiente para poder hacerlo. Por un lado está el anexo del manual de adhesión que he pretendido abrir y que no se ha abierto. Ahí tenéis un anexo muy extenso, muy completo sobre todo lo que representa cada uno de esos elementos y cómo tenéis que utilizar esa codificación. Y otro aspecto importante es una nota informativa que publicó el Ministerio también, que os envió, entiendo que os envió a todos los ayuntamientos. Yo no la he encontrado en la web, la he buscado, pero no la he encontrado. La tengo pues porque me la envió algún ayuntamiento, no recuerdo ahora mismo cuál. Y en esa nota informativa también se tiene bastante información sobre cómo utilizar estos códigos. Y lo más importante, quizás que lo he copiado de ahí, es que sepáis que todas las entidades locales ya se encuentran incluidas en el directorio de DIR 3 con un código único. Código que se puede consultar en el siguiente enlace, que bueno, ya digo que la conexión a internet me está yendo demasiado lenta y al final el servidor no responde, pero lo tenéis ahí para que podáis entrar luego vosotros tranquilamente y consultar toda la información que necesitéis. Muy brevemente, porque Antonio va a dar más detalles de todo esto, simplemente explicaros en qué consiste Itofactura. Itofactura es el conector que vamos a utilizar para bidireccionalmente conectar la plataforma, el entorno contable SICAWIN o el gestor documental firmador, o si no tenéis firmador, la estructura de carpeta en la que se vayan a almacenar las facturas que se descargue, tanto para descargar las facturas electrónicas que puedan presentar los proveedores, como para luego automáticamente actualizar los estados contables o asentar los registros de facturas en la contabilidad, ¿no? Veis en este esquema, yo creo que está suficientemente claro, la conexión de Itofactura es el elemento intermedio que se conecta con FACE para descargar o para actualizar los estados de las facturas ya descargadas o la solicitud de devolución de facturas con SICAWIN. Como digo, esto lo va a explicar con más detalle ahora Antonio. Y que además, opcionalmente, pues se podría integrar también con un registro general de entradas y documentos, si es que la entidad lo quiere, aunque ya sabéis también que FACE ya de por sí actúa como un registro administrativo y de hecho es el asiento registral que devuelve al proveedor cuando éste presenta la factura. Más concretamente en relación con una Itofactura, ¿cuáles son los requisitos funcionales necesarios para instalar y configurar Itofactura? Pues ahí los tenéis. Evidentemente, primero, estar dado de alta y tener un convenio de adhesión con FACE. Tener instalado un certificado válido en la misma máquina donde se va a instalar Itofactura, que es el certificado con el que se van a firmar las comunicaciones entre SICAWIN y FACE. Esas conexiones están
securizadas y se necesita utilizar un certificado que además es el mismo tiene que ser el mismo que vosotros hayáis informado previamente a FACE para usar con estos servicios web. Los CIF de las entidades en SicalWin tienen que corresponder con los proporcionados a los proveedores. Que sepáis que Aitofactura trabaja exclusivamente con el ejercicio en curso. Se necesita tener instalada la versión como mínimo 8.0.03 de SicalWin superior. Además, debe tener instalado en el entorno donde se despliegue Aitofactura un cliente de SicalWin en condiciones de funcionamiento. Si tenéis la gestión documental delegada en firmador, también debe estar instalado un cliente de firmador VM. Y, bueno, pues independientemente de cómo sea el despliegue de SicalWin, Aitofactura solo va a estar instalado en un único equipo o servidor. Y como requisitos técnicos, pues memoria RAM mínima de 512 megas a 1 giga, sistema operativo Windows en cualquiera de sus versiones, una capacidad de almacenamiento en disco de al menos 100 megas para poder instalar Aitofactura, conocer el usuario administrador del sistema dominio para configurar el servicio, conocer el usuario administrador de base de datos y el equipo debe disponer del framework .NET 3.5. Estos son los requisitos técnicos que os vamos a pedir o que necesitamos que tengáis para que se pueda instalar y configurar Aitofactura. Y una vez visto esto, pues bueno, ya paso la palabra a mi compañero Antonio, que os va a hacer la presentación del producto. Vamos a ver cómo se configura, cómo se presenta una factura, cómo cambiamos de estado, para que lo veáis ya en el entorno red. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos los asistentes. Y bueno, vamos a pasar a enseñaros pues la aplicación en sí. Bueno, antes de empezar quiero que sepáis que ya está en uso en algunos clientes, principalmente creo que en el Ayuntamiento de Oviedo, ¿verdad, Pablo? Sí. Y algún otro más que ya lo tiene instalado también en pruebas, como puede ser el rollo de la encomienda. Bueno, el módulo de Aitofactura, en cuanto a la instalación, no os voy a explicar demasiado de cómo se instala la aplicación, porque bueno, entiendo que es más útil de cara al webinar explicaros lo que es la operatividad, ¿no? Sí deciros que tenemos una guía en la página web de Aitos, y la tenemos disponible dentro del área de clientes. Y ahí se habla mucho más de lo que es la instalación y demás, ¿no? En la parte de actualizaciones tenemos una nueva sección de Aitofactura y aquí os podéis descargar la guía. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues la aplicación, una vez que está instalada, aparecerán en las siguientes pestañas. En la primera de ellas, que es la pestaña de servicio, bueno, comentaros que la aplicación normalmente se estará ejecutando en modo servicio. Esto significa que se está ejecutando de manera desatendida en el servidor, sin necesidad de estar ejecutando lo que es la consola, lo que es la aplicación. Para configurarla sí que abriremos la consola, que es la aplicación que estáis viendo, y una vez que esté configurada, normalmente dejaremos arrancado el servicio. Bueno, las opciones que estáis viendo en la primera pestaña, como podéis ver aquí, es la configuración del servicio, me permite tener arrancado o arrancar la consola cada vez que ejecute la aplicación. Si está instalada la aplicación en modo servicio, no será necesario marcar esta opción. Para instalar el servicio de Windows de Aitofactura, únicamente habrá que pulsar en este botón y automáticamente se descargará o hará las acciones oportunas para instalar el servicio. En cuanto a las tareas habilitadas, veis que únicamente está disponible la importación de facturas electrónicas con la plataforma FACE. Y como bien ha comentado Pablo, a futuro tenemos previsto integrarlo con el resto de plataformas existentes, como puede hacer la plataforma de FACE en Cataluña o cualquiera de las que estáis viendo ahí sombreadas. Para lo que son las pruebas de producto, podemos conectarnos al entorno de pruebas de la plataforma FACE o al entorno de producción, marcando o desmarcando los checks que estáis viendo aquí abajo. Yo evidentemente las pruebas las voy a hacer contra el entorno de pruebas. Y una vez seleccionadas todas las acciones necesarias, si hacemos clic en salvar servicio, bueno, pues hagamos la configuración. En la segunda pestaña de la consola tenemos información de todas las entidades que están dadas de alta en el administrador de aplicaciones de SicalWin. En este caso yo únicamente tengo una, pero si tuviéramos un ayuntamiento con todos sus organismos autónomos, aparecerían aquí. Y en esta pestaña hay fundamentalmente, bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar es desde donde se selecciona y desde donde se vincula el certificado digital
con la entidad. Sencillamente tenemos que pulsar en la entidad, seleccionar el certificado y salvar la configuración. En ese momento ya se ha quedado almacenado, pues vinculado a este certificado con el que se van a firmar las peticiones a FACE, se ha quedado vinculado a esa entidad. Si tuviéramos varias entidades, pues podríamos seleccionar las distintas entidades y vincularlas o bien al mismo certificado o a otro distinto. Aitos Factura permite que un mismo certificado firme todas las conexiones que haya que hacer contra Aitos Factura para todas las entidades que estén dadas de alta. Y también permite que puedan ser varios los certificados instalados, ¿no?, para ello. Importantísimo es que el módulo de Aitos Factura incluye o requiere una licencia de uso para trabajar. Aquellos clientes que ya tengáis esa licencia, pues para activarla tendréis que entrar en la pestaña de licencias, escribir aquí el número de la licencia y activarla. Dependiendo de que el ámbito sea de entidad para una única entidad o bien para toda la organización, pues bueno, tenéis que marcar esta opción o esta otra y activar la licencia. Una vez que se activa la licencia, pues ya se podría empezar a tramitar o a solicitar facturas a la plataforma FACE. Bien, un aspecto muy importante también, como comentaba Pablo, es que Aitos Factura puede estar integrado con el gestor documental, con Firmadoc o no. En el caso de que no esté integrado con el gestor documental, con Firmadoc, se requiere establecer una estructura de carpetas en la que se van a ir guardando todas las facturas y todos los documentos adjuntos a la factura, para que desde SICALWIN tengamos acceso a visualizar el documento, lo que es la factura y todos sus anexos. En el caso de que estemos trabajando con gestor documental, bueno, pues esta información no hace falta rellenarla o vendrá ya rellena por defecto, como es el caso, porque se utilizará el volumen que tenga firmado, lo que es el gestor documental. Bien, una vez dado de alta el volumen de almacenamiento, podemos comprobar acceso con este botón, porque se requiere tener acceso con un usuario que tenga acceso de escritura y de lectura en esa carpeta. Bien, bueno, pues una vez configurada la aplicación, tenemos una tercera pestaña que es la descarga manual para hacer pruebas de peticiones contra la plataforma FACE. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar una factura electrónica en la plataforma FACE dirigida a esta entidad de pruebas y vamos a ver cómo, tras pulsar el botón de solicitar facturas, aparecerá la factura aquí en este momento. Ahora no va a salir ninguna, evidentemente, porque no tengo ninguna pendiente de descargar y lo que vamos a hacer ahora es precisamente eso. Bueno, pues dejo esto minimizado por aquí. Voy a abrir un segundo solamente la aplicación que pone a nuestra disposición el Ministerio, más bien de cara a los proveedores, para que ellos puedan generarse sus propias facturas electrónicas, simplemente para consultar las facturas que he generado y que son las que voy a presentar ahora. Como digo, esta aplicación no tiene nada que ver con Aitos, es una aplicación que suministra el Ministerio para que cualquier proveedor pueda crearse sus propias facturas. Bien, pues una de las facturas que voy a presentar es esta que estáis viendo aquí. Y solamente, bueno, explicaros que va dirigida a un receptor que tiene un NIF concreto y los códigos del DIR3 se introducen bueno, cuando se da de alta la factura, se deben de introducir, ¿vale? Yo he utilizado estos, que son unos códigos que nos ha suministrado un cliente para hacer unas pruebas, para hacer estas pruebas, y toda factura debe tener informados esos códigos. Bueno, ya me las he descargado esas facturas, las tengo en mi equipo, y lo que voy a hacer es acceder a la plataforma FACE para simular una presentación. Como veis es muy sencillo, simplemente tengo que pulsar la opción de enviar factura, previamente me habré tenido que registrar, y aquí puedo seleccionar el fichero de la factura e incluir algún adjunto. Selecciono la factura electrónica y vamos a seleccionar un adjunto, por ejemplo, un albarán. Bueno, como estáis viendo aquí, el envío de la factura es individual en la plataforma FACE si optamos por esta opción. Evidentemente, FACE también pone a disposición de los proveedores sus servicios web para que desde sus aplicaciones de gestión puedan enviar las facturas de forma masiva, ¿no? Y no tengan que hacerlo de un menú. Bueno, aquí me he presentado un resumen de las facturas y tras pulsar en enviar tengo que firmar
el envío con el certificado que tenga el proveedor. Bueno, pues la factura ya ha sido enviada correctamente, entonces si vuelvo a la consola de hitos facturas, selecciono el certificado con el que está configurada la entidad y aquí vemos que ya tenemos una factura pendiente, que es la que acabamos de presentar ahora mismo. Desde esta misma pestañita tenemos la opción de visualizar la factura. Esto va a abrir un navegador para poder ver la factura que hemos presentado, la número 142. ¿Vale? Es esta factura de aquí, cuyo emisor es Aito Soluciones y va dirigida al Aito Demos con este CIF. Si os dais cuenta, el CIF que tenemos aquí coincide con el CIF que tenemos en Aito Factura. Este CIF sería el CIF de la entidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos visualizar la factura y desde esta opción descargarla también. Vamos a solicitarla de nuevo. Y podemos descargar. Evidentemente, esta no va a ser la operativa normal de funcionamiento. Esto simplemente tenemos esta opción para hacer pruebas de cara sobre todo a las primeras facturas, ¿no? Una vez que se hayan hecho las primeras pruebas y sean satisfactorias, pararemos la aplicación en modo consola y arrancaremos el servicio como haré yo con posterioridad. Bueno, pues vamos a descargar la factura. En este momento, Aito Factura se está conectando a la plataforma FACTE. Se está trayendo la factura, la está registrando contablemente en SQLwin y está almacenando los documentos, en este caso en el gestor documental, porque es la forma en la que tengo configurada lo que es Aito Factura en este momento. Luego haremos un ejemplo de descarga de facturas sin gestor documental. Bien, pues la factura ya automáticamente me la ha descargado y si accedemos a SQLwin, voy a cerrar aquí. Si accedemos a SQLwin, con un usuario que tenga permiso al punto de menú de incorporación de facturas electrónicas, veremos la factura en su bandeja. Bueno, fijaros que lo primero que aparece cuando accedemos a SQLwin con un usuario que tiene acceso al monitor de incorporación de facturas telemáticas es este mensaje que informa de que se ha presentado una factura, para que no tengamos que estar pendientes de ir entrando en ese monitor cada vez que, de forma periódica, ¿no? Entonces aparecerá este mensaje que me está indicando que debo de ir a la opción de incorporación de facturas telemáticas. Y como digo, este mensaje únicamente les aparece a aquellos usuarios que tengan acceso a este punto de menú. Bien, la factura que hemos presentado es la número 142, esta que tenemos aquí, y qué opciones se habilitan en este punto. Bueno, lo primero que habrá que hacer será visualizar el documento. Tenemos un botón habilitado para ello. Este botón abre Firmadoc, y en él podéis visualizar lo que es el facsimile electrónico de la factura. Firmadoc convierte de forma automática el archivo XML de la factura y genera este documento. Hemos recibido bastantes peticiones de nuestros clientes para que cambiemos el formato del mismo y efectivamente lo cambiaremos. Lo más seguro es que para el 15 de enero esté disponible esa opción. Bueno, una vez que tenemos visualizada la factura, si os dais cuenta, en la parte de relacionados, accedo. Bueno, en este caso yo he presentado un albarán, que como veis es ficticio, ¿no? Accedo a la documentación adicional que haya presentado el proveedor y la haya vinculado con su factura. Entonces, de esta forma soy capaz de ver tanto la factura como los documentos adjuntos. Y en base a eso, el usuario es capaz de completar la factura. Otro aspecto a tener en cuenta es que en SQLwin existe un mapeo de las unidades tramitadoras con los centros gestores. Si os dais cuenta, en el apartado centro gestor, en el campo centro gestor, ya aparece relleno. Esto es así porque dentro de SQLwin existe una opción que es la codificación de órganos administrativos, donde podemos vincular una unidad tramitadora con un centro gestor. De tal manera que cuando leamos de la factura que va dirigida a esta unidad tramitadora, somos capaces de asignarle de forma automática el centro gestor.
En el caso de que recibamos una factura con una unidad tramitadora que no tengamos dada de alta, el mapeo en SicalWin, la unidad tramitadora evidentemente tendrá que estar dada de alta en la plataforma FACE, pero si no hemos hecho el mapeo en SicalWin, el sistema la crea de forma automática. Y en la descripción incluye este texto que veis aquí, alta por plataforma. O sea que no tenéis que preocuparos de hacer el mapeo. Bueno, hay que preocuparse de hacer el mapeo si queremos que la factura se dirija automáticamente a un centro gestor. En caso contrario no sería necesario. Bien, volviendo a la ventana de incorporación de facturas telemáticas, otra opción que tenemos aquí es la de completar la factura. ¿Vale? Antes de completarla, lo que voy a hacer es consultar en FACE el estado de la misma. Accedo como si fuera un proveedor. Selecciono el certificado. Voy a filtrar con las de hoy. Aquí veis que la factura 142 ya está registrada en el registro contable de facturas. No os lo he enseñado, pero bueno, luego lo veremos cuando presentemos otra factura, que el estado inicial que adquiere cuando la factura se presenta por la plataforma es registrada. Y cuando la recepcionamos en SicalWin, cuando la factura se la descarga en SicalWin, pasa a registrada en registro contable. Ahora veremos un ejemplo de ello con la siguiente factura que presentemos. Bien. Bueno, pues, ¿qué más opciones tenemos desde aquí? Como decía antes, podemos directamente confirmar la factura. Si trabajamos de una forma, de forma descentralizada, podemos decir, en cuanto a la imputación del gasto, es decir, yo no puedo no querer informar de la partida presupuestaria ni de la operación anterior en este punto, y para que eso se complete a posteriori. O bien, en entidades que quieran hacerlo de esa forma, podemos utilizar la opción de completar factura. Con esta opción, bueno, pues se nos abre el registro de justificantes y aquí podremos incluir la información de la partida. Si fuera el caso. Bien, una vez que hemos completado la información de la factura, lo único que nos quedaría sería confirmar la factura si la aceptamos, ¿no? En este momento sería cuando se iniciaría la tramitación de la factura, que en este caso, tal y como yo lo tengo configurada la herramienta, sería de forma electrónica, con la aplicación de firmador. Si os dais cuenta, aquí todavía no hay firma electrónica, no está asignada no hay asignado ningún circuito de firma al documento. En el momento en que confirmemos la factura, se iniciará la tramitación interna y el documento empezará a tramitarse de forma electrónica. Bueno, sé que hay muchos clientes que estáis presentes que ya trabajáis con este sistema, pero hay otros que no lo conocen. Entonces, nada, voy a dedicar 2 minutos a contabilizar la obligación desde, bueno, tramitando la factura de forma electrónica. Si consultamos la situación de la factura, la número 259. Pues ya podéis ver que en la parte derecha de la ventana, bueno, pues ya se ha asignado un circuito de tramitación que dependerá del centro gestor, de la partida, bueno, depende de cómo se configure. En mi caso, la factura la revisa el gestor del administrativo de la red informática, luego pasa a la firma electrónica del director y por último, bueno, llega un aviso cuando firme el director a la administrativa de informática también. En el momento en que se firme la factura, SicalWin me dejará contabilizarla, antes no me va a dejar. Si yo ahora accediera al monitor de contabilización de facturas y filtrara por la 142,
perdón, 259, que es la factura que hemos registrado ahora. No me aparece. No me aparece porque la tengo que tramitar confirmador. Entonces, muy rápidamente accedo a la herramienta, entro con el usuario que la tiene en este momento y en su bandeja de entrada tendrá esa factura. Si desplegamos en el tipo de documento de mi bandeja de entrada, pues veré que tengo la factura 259. Podré visualizar la factura, visualizar los anexos y directamente pasársela a mi responsable administrativo, al conformador de la factura en este caso. Bien, ya se la he pasado, entonces ahora accederé con el responsable administrativo que firma electrónicamente la factura. Accedo con certificado digital y la factura 259 la tengo presente, la tengo en mi bandeja de entrada. Pues en el momento en que la firme, el documento queda completamente aprobado y en SicalWin ya podré contabilizar la factura. ¿Vale? Aquí la tenemos disponible. Bien, en el momento en que contabilice la factura, pasará al estado de reconocida la obligación y Aitos Factura informará a la plataforma FACE de este hecho. Voy a generar una obligación reconocida. Y ya la tengo contabilizada. Bueno, para que Aitos Factura informe de este hecho a la plataforma FACE, he de arrancarla en modo servicio. Entonces voy a cerrar la consola de Aitos Factura y voy a iniciar el servicio de Windows, que normalmente siempre estará iniciado una vez que se configure. Bueno, vamos a darle un minutito para que le dé tiempo a actualizar la información en FACE y mientras tanto os voy a enseñar dos nuevas opciones o dos nuevos puntos de menú que existen en SicalWin. Dentro de justificantes de gasto existe la incorporación, la anulación de facturas telemáticas y el monitor de actividad de Aitos Factura. Estos puntos de menú por defecto están ocultos en el administrador de aplicaciones. Entonces, bueno, en la guía que hemos hecho de Aitos Factura explicamos cómo hacer visibles esos dos puntos de menú. Pero que por defecto ya digo que están ocultos. Entonces, si accedemos al monitor de actividad de Aitos Factura, tenemos información de todos los registros, de todas las comunicaciones que se han hecho desde Aitos Factura a la plataforma FACE. Aquí podemos filtrar solo por registros activos o bien por todos los registros. Podemos filtrar solo para facturas o bien solo para solicitudes de anulación. O ambos. ¿Vale? Que me enseñen los dos. Podemos filtrar por el número de registro administrativo. Por ejemplo, en el caso de que un proveedor me solicite o se dirija a mí con el número de registro administrativo de la factura. Bueno, pues en ese caso podría hacer una consulta por aquí. Y también podemos filtrar directamente por el número de justificante de SicalWin, F2014 y el número. Entonces aquí tenemos todos los registros que se han realizado para esta factura. Si os dais cuenta, bueno, se ha registrado, en el momento en que la factura llega a SicalWin procedente de esta factura, se registra, pasa a verificada cuando la confirmamos en el monitor de incorporación de facturas telemáticas. Y una vez que se contabiliza, pasa al estado conformada y al estado contabilizada. ¿Vale? Si así lo hemos definido en SicalWin. Bien, vamos a consultar el estado de esta factura en la plataforma FACE. Entonces, si veis la 142, que es la que hemos registrado, las 11:27, ha debido de cambiar de estado. Como veis aquí, la 142 automáticamente ha cambiado de estado. ¿Vale? Y ha pasado a contabilizada la obligación reconocida.
Bien, ¿qué podría hacer el proveedor? Bueno, pues nosotros contemplamos también la solicitud de anulación de la factura. Entonces, la factura permitirá, la plataforma FACE permite la anulación de la factura o la solicitud de la anulación de la factura en cualquier estado, excepto en el pagado, anulado y en el solicitar la anulación de la factura, evidentemente. Entonces, aunque la factura ya esté contabilizada, el proveedor podría solicitarnos la anulación. ¿Cómo puede hacerlo? Pues bueno, desde la consulta de facturas de la propia plataforma, pulsando en este icono, o bien desde la vista ampliada de la factura, pulsando en el menú de anulación, de solicitud de anulación. Él debe de incluir un motivo. Puede ser ese, por ejemplo. Bueno, tiene que firmar la petición. Y esa factura, esa solicitud de anulación la procesará a Aitos Factura y aparecerá pendiente en el monitor de anulación de facturas. Aquí la tenemos ya. Está pendiente de tramitar. Claro, aquí lo que hace SicalWin es validar que las facturas tengan una situación contable que permita su anulación. Es decir, si la factura ya está, si la obligación ya está reconocida y intento aceptar la solicitud, no me va a dejar, puesto que puesto que está contabilizada. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo. Y me dice que la factura está contabilizada. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que anular la operación contable y entonces aceptar la anulación de la factura. O bien, si a criterio de la entidad se quiere rechazar esa solicitud de anulación, pues se podría hacer sin ningún problema, ¿no? Es lo que yo voy a hacer. En el momento en que rechace la solicitud, por el motivo que sea, esta se comunicará a la plataforma FACE y estará disponible de cara al proveedor. En el caso de que quisiéramos aceptar esa solicitud de anulación, como digo, pues habría que poner la situación de la factura en un estado que me permita anularla. ¿Vale? El estado normalmente será el inicial. Bien, pues lo que voy a hacer ahora es configurar Aitos Factura para que no haya por detrás un gestor documental, sino que lo que va a haber es una estructura de carpetas. Entonces voy a parar el servicio, voy a abrir de nuevo la consola y voy a desmarcar en SicalWin las opciones de integración con firmador. Tardo solo un minuto. Bueno, abro la consola de Aitos Factura. Y en la pestaña de configuración únicamente tendré que marcar sin gestor documental. Bueno, aquí veis junto al check de sin gestor documental, veis la de integración con otros registros. Bueno, que sepáis que Aitos Factura está preparado para integrarse con cualquier conector de registro administrativo. Como ya ha dicho Pablo, el registro administrativo de la factura es el de la plataforma FACE, puesto que es el que se le comunica al proveedor, ¿no? Pero bueno, hay entidades que nos han pedido que además quieren anotar en el registro administrativo de esa entidad pues la presentación de una factura electrónica procedente de la plataforma. Y hemos habilitado que Aitos Factura, antes de proceder al registro contable, llamará a nuestra capa de integración para que anoten el registro de entrada de ese registro. Evidentemente, esto está sujeto a que dispongamos del conector de la aplicación de registro de cada entidad, ¿vale?
Pues si estáis interesados en ello, pues, os tenéis que poner en contacto con vuestro gestor comercial. Bueno, pues ya he marcado la opción de sin gestor documental. Voy a salvar. Y vamos a registrar otra factura en la plataforma de Facen. Vamos a adjuntar también un anexo. Y confirmo el envío. Bien, pues ya tenemos la nueva factura presentada, es la número 143, y vamos a consultar previamente a recepcionarla en SicalWin, vamos a consultar el estado de la factura. Fijaros que está en estado registrada. Como podéis ver aquí, está en estado registrada. Hasta que hay dos facturas, tramite o se la descargue directamente. Voy a arrancar el servicio. Y esperamos un minutito. A que se actualice esa información. Bueno, voy a ir abriendo SicalWin. Entraré como un usuario que tiene acceso al menú de incorporación de facturas telemáticas. Me avisa de que tengo una factura. Y fijaros que en SicalWin ya tengo la número 260. Ahora cuando pulse en ver documento, todas las acciones son exactamente iguales, excepto la de ver documento. Ver documento, ahora no hay por detrás un gestor documental, sino que lo que existe es una estructura de carpetas. Entonces, para visualizar el documento, pico en ver documento, y fijaros que como existen anexos en la factura, me aparece este mensaje. Me está diciendo si quiero abrir el directorio donde están los adjuntos de esa factura. Pulso en aceptar. Y por un lado me abre la factura, como estoy viendo aquí, y por otro lado me abre el directorio en el que se encuentra el anexo para que lo visualice. Bien, de esta forma es como sustituimos al gestor documental por una estructura de carpetas que me permite, bueno, la funcionalidad de poder visualizar las facturas que se me presenten, ¿no? Claro, en este momento, para iniciar la tramitación de la factura, lo que sería necesario es imprimirla. Imprimir esa factura y tramitarla pues, en papel, dirigirla a la unidad tramitadora que corresponda de forma manual. Bien, en SicalWin todo lo demás es exactamente igual. Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, modificar varias facturas a la vez, podríamos utilizar el botón de modificar facturas de forma masiva, escribir aquí el grupo de apuntes si fuera necesario, el texto explicativo para poder modificarlo de forma masiva si fuera el caso, ¿no? Una vez que hago la modificación, pulso en aceptar. Para refrescar la consulta que tenéis aquí, bueno, simplemente usamos este icono de refrescar por si entra una nueva factura en el monitor. Y lo único que nos faltaría sería o confirmar o rechazar la factura. En el caso de que rechace la factura,
pues aparecerá un motivo explicativo del rechazo que será también comunicado al proveedor vía plataforma FACE. Vamos a confirmar esta factura, la 260. Suponiendo que ya hemos hecho la tramitación manual de la factura y que ya ha sido conformada, podemos proceder a su contabilización. Filtro por la fecha de hoy. Y podemos contabilizar. Lo que voy a hacer es directamente hacer el pago. ¿Vale? Para no tener que ir pasando por todas las opciones, vamos a hacer el pago. Hacemos la P y la R. La O, la P y la R. Ah, bueno, no le he metido la partida, pues nada, lo he hecho lo que tengo por aquí. Completamos la aplicación. Y así que podremos, bueno, ahora que hay que añadir también la forma de pago. Vuelvo a marcar las opciones de pago y acepto. Muy bien, vamos a consultar el estado de esas facturas en la plataforma FACE. Si filtro por las de hoy, bien, pues aún no ha actualizado la situación de la última. Vamos a darle un tiempo. Podemos consultar desde el monitor de actividad. Voy a ver si tengo activo el servicio. Sí. Podemos consultar desde el monitor de actividad y factura qué acciones son las que se han ido ejecutando con respecto a esa factura en concreto. A la 260. Bueno, esperaremos un minutito a ver si el servicio la actualiza. Nos he comentado que el servicio tiene, la consola tiene un intervalo de iteración, es decir, cada X tiempo el servicio de factura se va a conectar a la plataforma FACE para hacer peticiones para ver si hay alguna factura pendiente de recibir en la entidad o bien si hay alguna factura pendiente de informar un cambio de estado. Lo lógico y lo recomendable es que el tiempo de entre una llamada y otra, entre el tiempo de la iteración, sea de 10 minutos, ¿vale? Porque tampoco necesitamos que sea más rápido. Incluso, bueno, podemos poner una hora incluso, ¿no? Para que pues el sistema vaya un poco más desahogado. Pero bueno, nosotros hemos visto que con 10 minutos el rendimiento es óptimo. Para configurar esto, se hace desde la consola de factura. En la pestaña de configuración, vemos esa opción. Entonces aquí por defecto nosotros recomendamos añadir 10 minutos. En caso de que se quiera, podría ser mayor. Nunca recomendamos que sea inferior a los 10 minutos de duración. Bien, bueno, pues en principio con esta información damos por concluido lo que es la presentación y abrimos turno de preguntas. Hemos visto que han llegado varias de ellas. Y vamos a pasar, le voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo, que
que nos las va a ir leyendo, ¿no? Y vamos a ir contestando entre todos. Sí, pues muchas gracias, Antonio. Como dices, a lo largo de la presentación se han ido registrando, han ido entrando algunas preguntas que vamos a intentar resolverlas un poco entre todos, ¿no? A ver, en primer lugar nos preguntan que si el ayuntamiento no tiene dadas de alta las unidades administrativas desglosadas en el directorio de DIC3, ¿cómo reparte las facturas a los servicios para que las tramiten? Bueno, en primer lugar decir que entendemos que eso es a nivel interno, porque el proveedor obligatoriamente necesita presentar 3 códigos DIC3 en la factura para que FACE la admita. No pueden venir las facturas sin esa información. Entiendo entonces que se refiere, Antonio, a que internamente en SICALWIN no se ha determinado, no se ha relacionado esa información, ¿no? Sí, Pablo, bueno, también tenemos algunos clientes en los que no han desglosado entre la estructura de códigos DIR3 para sus unidades tramitadoras, solamente tienen un nivel de desglose. O sea, solamente han puesto, por ejemplo, unidad tramitadora ayuntamiento, oficina contable ayuntamiento y órgano gestor ayuntamiento. En ese caso, desde el monitor para dirigir la factura, desde el monitor de incorporación de facturas telemáticas, siempre podremos modificar o bien añadir el centro gestor. Perdón, este no es el punto de menú. Siempre podemos seleccionar la factura y añadir el centro gestor, ¿vale? Entiendo que es un ayuntamiento que nos hace la pregunta, que tiene firmador y que incluye la tramitación electrónica. Entonces, para dirigir las facturas, el gestor documental necesita un dato que la envíe hacia un tramitador o hacia otro, y ese puede ser el centro gestor. Si no existe ese nivel de desglose de unidades DIR3, pues desde este monitor hay que informar del centro gestor o bien del grupo de apuntes en el caso de que se utilice para distribuir las facturas. Sí, esta pregunta está relacionada con otra que hemos recibido de otro cliente. ¿Con qué se enlaza el centro gestor de SICALWIN? ¿Con la unidad tramitadora o con el órgano gestor del DIC3? Sí, bueno, por lo que hemos estado viendo con las distintas consultas que hemos ido haciendo y lo que han ido haciendo nuestros clientes es con la unidad tramitadora. Suele ser con la unidad tramitadora. Si el tercero no existe en el fichero de terceros, ¿el sistema qué hace? Bueno, pues en este caso el sistema lo que hace es rechazar la factura. El proveedor en la consola de Enface recibe un rechazo de la entidad. Se entiende que esto no es una situación muy frecuente. Si un proveedor recibe una factura es porque ya está como tercero en la contabilidad, pero si fuera el caso de que no, pues tendrá que ponerse en contacto con el ayuntamiento, se tendría que dar de alta al tercero en SICALWIN y luego volver a presentar la factura. Lo mismo ocurriría, pregunto si puede ir la cuenta bancaria, ¿verdad? En la factura, en el formato factural. Si no existe SICALWIN también se rechaza igualmente, ¿no? Lo digo para que lo tenga claro el cliente. Pues se rechaza igualmente. Tenemos algunas preguntas en relación a la instalación de este nuevo módulo, que cuándo se va a hacer. Bueno, ya la versión de SICALWIN en la que se incluye Aitofactura se liberó la semana pasada y de hecho, bueno, con una serie de instrucciones que permitirían a una entidad poner en marcha y configurar Aitofactura. No obstante, tenemos una lista de clientes a los que se le va a hacer esa actuación. Ahora mismo no tengo a mano cuál es la situación en la que cada uno de vosotros, o el orden en el que cada uno de vosotros está en esta lista, pero si no lo han hecho ya, nuestros compañeros de sistemas se pondrán en contacto con los que sabemos que tienen contratado, evidentemente, este módulo para proceder a la configuración. Pero como digo, las instrucciones deberían servir para que cada uno de vosotros pudiera configurarlo por vuestra cuenta. No, yo quería decir eso, que hay una que se está poniendo en contacto nuestra área de sistema con los clientes para cada uno de ellos configurarle el sistema. Vamos a ver, otra pregunta. A ver, un derecho de aquí, perdón, he cerrado el cuadro sin querer. Hemos ya contestado. Mi ayuntamiento cuenta con un organismo autónomo dependiente de este. Entiendo que se le debe asignar un código DIR3 distinto del propio del ayuntamiento. A la hora de descargar la factura de FACE, ¿se hará por un módulo de Aitofactura o será necesario disponer de uno por cada entidad de SICALWIN?
En caso de que sea el mismo, a la hora de descargarla, ¿puedo informar de que es del organismo autónomo? A ver, esa pregunta la contesto yo, Pablo. El módulo de factura dirige la factura a una entidad u otra de las que estén dadas de alta en el administrador de aplicaciones en función del CIF que tenga en SicalWin esa entidad. Por lo tanto, incluso aunque tuviese la misma unidad tramitadora, el mismo código de DIR3, Aitofactura sabrá que la tiene que enviar a una u otra por el CIF que trae la propia factura. Sí, creo que ha quedado suficientemente contestada. Estamos viendo que hace una presentación de una factura con tu certificado. ¿Ese certificado es el que te permite consultar el estado de la factura y solo te permite consultar a ti esas facturas? Correcto, es así. Yo he actuado como si fuera un proveedor y cuando me doy de alta en la plataforma FACE, ellos controlan que me he registrado con ese certificado digital. Por lo tanto, solamente veo mis facturas. Bueno, más preguntas. Estas son de tramitación una vez recibida la factura. Si tenemos firmadoc y se ha conformado la factura, ¿se puede dar información a FACE de que la factura está en situación conformada, aunque no se haya reconocido la obligación? A nivel interno, FACE lo va a saber, pero no es un estado público de la factura. El estado público de la factura, el que verá el proveedor, es el de reconocida la obligación, pero a nivel interno se lo comunicamos a FACE. En un mismo servidor hay varias entidades diferentes, un ayuntamiento y varias mancomunidades independientes. Con el certificado del ayuntamiento, ¿se pueden bajar también las facturas de las mancomunidades que son entidades diferentes? Si están en la misma instalación, sí, porque el CIF de ellas será distinta. Eso, en ese caso, cuando se configura Aitofactura, para cada una de esas entidades utilizas el mismo certificado. Efectivamente. Más preguntas. Esta ya la hemos leído. ¿Qué tipo de certificado necesitamos para que Aitofactura se comunique con FACE? Bueno, aquí la limitación está en que sea un certificado reconocido por @firma. Se podría, a nivel técnico no hay impedimento que se utilice un certificado de persona física o de persona jurídica, pero bueno, entendemos que lo normal o habitual será que se utilice un sello de órgano. Una pequeña puntualización solo aquí es que el certificado no debe de estar protegido con contraseña, puesto que el servicio va a estar firmando peticiones de manera desasistida. Entonces, no puede estar protegido con contraseña. Bueno, más preguntas. Que tenga permiso para acceder a factura electrónica, ¿quiere decir que se tiene permiso para firmar en Firmadoc? No tiene nada que ver. Son permisos, configuración de permisos que se hacen o bien en Firmadoc o bien en SicalWin Aitofactura. Habría que configurar en ambos aplicativos, en un lado los firmantes y en otro lado el acceso a plataforma. Dentro del gestor documental firmado, Pablo, si yo puedo ser el firmante de una factura, pero puedo tener dentro de mi unidad, dentro de mi área, dentro de mi unidad orgánica, varios usuarios que no tienen que firmarla, pero que pueden tener acceso a ella también, a nivel de gestión documental. ¿Cómo se puede anular una factura pagada? No se puede. O sea, el proveedor no puede solicitar la anulación de una factura pagada. No te deja el módulo de FACE. O sea, no te deja FACE, la propia plataforma. Se nos pregunta también cuándo podremos disponer de un manual así como de la presentación. Bueno, la presentación se os va a enviar a todos los que la queráis, pues después del webinar, o bueno, de esto se encargará nuestra compañera Antonia Moreno. Y en cuanto a manual, tenéis disponible el manual con la actualización de SicalWin, tenéis ya disponible el manual en el que se explica todo el funcionamiento. De hecho, al inicio de la presentación he accedido a la página web de Aitos y dentro de la zona de clientes, si tenéis acceso como cliente, ahí tenéis un enlace al manual de Aitofactura. Otra pregunta que se nos hace es si no es posible dar de alta semiautomáticamente el nuevo tercero con los datos de la factura electrónica. Bueno, eso es un aspecto que lo analizamos, lo estudiamos, como podríamos haberlo hecho, pero decidimos que no era lo adecuado y en este caso, pues la factura, si no viene el tercero, si no está el tercero dado de alta, se rechaza. ¿Qué ocurre si hay un abono de una factura? Nos va a contestar Antonia.
Hola, buenos días. Disculpad la voz, estoy un poco acatarrada. En estos momentos, a través de autofacturas no se permite la incorporación de abonos, porque se tratarían como facturas rectificativas y en SICALWIN todavía no hay un tratamiento específico para las facturas rectificativas. Entonces, cuando esté contemplado en SICALWIN, pues lógicamente se admitirá este tipo de facturas rectificativas a través de la plataforma FACE. Muy bien, gracias. Más preguntas. ¿Se puede solicitar la anulación de una factura que ya tiene el ADO? Sí se puede. De hecho, lo hemos visto en la demo. Lo único que habrá que hacer será, bueno, la solicitud quedará pendiente en SICALWIN, en el monitor de anulación de facturas. No me dejará anularla hasta que no barre ese ADO y libere la factura. ¿Vale? Sí, sí es posible. Bueno. ¿Se puede tener activo el registro general de justificantes para la tramitación interna? ¿O tiene que ser el registro de justificantes para cuando se importan las facturas telemáticas? Se puede tener activo el registro general de justificantes de la misma forma que estáis trabajando actualmente, y la factura, una vez que se recepcione en el monitor de incorporación de facturas telemáticas, quedará en el estado pendiente de enviar al centro gestor. ¿Se pueden completar el lote las facturas? Versión 2 de autofactura. Ahora mismo Bueno, se permiten, pero algunos datos nada más. No, creo que se refiere a que desde SICALWIN pueda completar masivamente. En principio ahora mismo no lo tenemos. Se puede completar el grupo de apuntes, el centro gestor y el texto explicativo, pero la aplicación La se aplicación puede completar presupuestaria no, por ejemplo, pero sería interesante para una futura versión. La parte comercial de la empresa acaba de aportar nueva línea de negocio. Bueno, aparte de saludarnos, Benjamín, devolvemos el saludo de Oviedo. Una factura rechazada por el servicio desde Firmadoc para ser devuelta al proveedor. ¿Qué tipo de situación contable ha de tener en SICALWIN para que dicha situación pueda ser consultada en FACE por el proveedor? A ver, vamos a releer la pregunta. Rechazada por el servicio desde Firmadoc para ser devuelta al proveedor, de este tipo de situación contable ha de tener en SICALWIN la misma, o sea, sería rechazada. Lo que también quiere decir con eso que hay que configurar un estado en SICALWIN, hay que asegurarse, entiendo, de que SICALWIN tiene un estado que es rechazada y configurado como tal para que se publique en FACE, ¿no? Es decir, explicar claramente cómo es eso, la columna restricción 1, restricción 2 que tenemos en SICALWIN para que tenga que tener un rechazada que esté como marcado como anulada para que se publique. Pero es el estado anulada en sí, no es el estado anulada, es el mismo, es el rechazada se hace como anulada. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis pensado poner un aviso al entrar en la contabilidad de que se tiene entrada de facturas desde FACE? Ese aviso ya existe, lo hemos visto durante la presentación. Y bueno, es al entrar en SICALWIN aparece a aquellos usuarios que tengan acceso a ese punto de menú, sí que les aparece ese aviso. Desde Benicarló nos preguntan, dice en la nube, no dice en las nubes, estamos en la nube. Y que yo sepa, no tenemos acceso a la aplicación de facturas. Asimismo, tampoco tenemos acceso a las carpetas donde se guardan las facturas. No tenemos gestión de documentos, ni tampoco Firmadoc. Vaya por ello. Bueno, en realidad que esté instalado en la nube no implica que no se pueda instalar autofactura, que no se pueda instalar Firmadoc y que no se pueda tener una ruta de carpeta donde se almacenen las facturas que se presenten. No es un modo de despliegue diferente, Eva, pero que no es ningún impedimento para usar autofactura. Y tampoco lo es para usar Firmadoc o cualquiera de los otros servicios que podáis tener contratados o que vayáis a contratar. ¿Cómo informamos a los proveedores de que no pueden enviarnos abonos a través de FACE? Se devolverán de forma automática. Entrarán, pero se devolverán. Sí, pero aparte que se informe previamente a los proveedores de que no se pueden presentar abonos desde FACE, se podrá hacer una comunicación de carácter interno en la relación que se tenga cada ayuntamiento con sus proveedores,
pues, no sé, igual que se informa de cuáles son los códigos DIR 3 o se informa de cuál es el punto general de entrada, ¿no? Pues todo lo que haya que informar, pues no sé, imagino que se utilizarán los canales o los mecanismos que cada uno de vosotros quiere usar. Caja fija y o pagos a justificar también electrónico, incluso de modo descentralizado. En el caso de utilizar el módulo descentralizado, tanto de anticipos como de pago a justificar, las facturas que entran son facturas. Entonces no hay ningún problema en que estas facturas entren a través de FACE por Aitofactura. Se tramitarán de igual forma que si se hubiera registrado de forma manual en SICAWIN. Son facturas. ¿Cómo se comunica a FACE el certificado a utilizar? Bueno, eso lo va a pedir en el procedimiento de adhesión y de configuración y puesta en marcha de la integración con FACE. Os van a pedir la clave pública del certificado que vais a utilizar para las comunicaciones. Es uno de los pasos que hay que seguir para dar de alta el sistema. Aquí hay una pregunta que yo por lo menos no termino de entender bien. Consulta el estado facturas por FACE o por portal del proveedor que está enlazado. Se puede consultar con los dos sitios, ¿vale? El portal del proveedor de serie ya lleva esa consulta. Y bueno, pues en FACE como habéis visto, ¿no? Cuando el proveedor solicita anulación, ¿recibimos algún aviso en SICAWIN? Por el momento no. Estudiaremos la posibilidad de añadirlo porque entendemos que es un tema interesante. ¿Descargar la factura es opcional o automática? Tenemos firmador. Es automática. Depende de cómo tengas configurado el servicio, pero lo que es la aplicación de Aitofactura, pero lo lógico es que esté configurado como servicio. Y en ese caso sería automático. Bueno, aquí hay una pregunta que la verdad que es un poco larga. Francesc Barrachina. Te contestamos particularmente porque entiendo que esta pregunta que nos haces habría que leerla con detalle y analizarla un poco con detenimiento. No es que no la vayamos a contestar, pero vamos a dejar para una comunicación directa entre tú y nosotros. De certificado nos hacéis bastantes preguntas que yo creo que ya hemos contestado. Puede ser un sello de órgano, puede ser un certificado de persona física, jurídica. Recomendamos evidentemente que sea un sello de órgano. La limitación es que esté reconocido por @firma. Bueno, hay que hacer mención a que el que hemos utilizado nosotros en la presentación es un certificado personal, efectivamente es así, pero lo recomendable, como bien decís, es que sea un certificado o un sello de órgano. Sobre el licenciamiento también tenemos una pregunta. ¿El código de licencia es el código de licencia de SICAWIN o el que suministréis en el momento de la compra de este módulo? Son códigos de licencia distintos. Efectivamente, es un código de licencia diferente, si no, no habría ninguna forma de separar a los que tienen el contratado el servicio de los que no lo tienen. ¿El módulo Aitofactura lo podemos descargar e instalar ya? Pues sí, si tenéis la licencia porque no lo tengáis contratado, sí, podéis instalarlo ya siguiendo las instrucciones del manual que ponemos a vuestra disposición. El rechazo que se ha comentado cuando no existe el tercero. Perdón un segundo. Puntualizar que para actualizar el módulo Aitofactura tenéis que tener la última versión de SICAWIN, que es la 8.03, si no, no funcionaría. ¿Vale? Sí, pues comentaba sobre la cuestión esta de que no existe el tercero. ¿Cómo aparece en FACE? Entiendo que no llega la factura al registro de facturas. Correcto. Efectivamente, no llega al registro de facturas, es Aitofactura quien automáticamente devuelve la factura y le aparece en FACE proveedor como rechazada. El registro del de SICAWIN o enlaza también con el registro de ACCEDE. Esto creo que lo ha comentado Antonio. Hay una configuración check en la configuración de Aitofactura. Dependiendo de cómo lo tengas configurado, puedes hacer que solamente se asiente la factura en el registro contable, puesto que previamente ya se ha registrado en FACE, o que también genere un asiento en el registro general de entradas y documentos ACCEDE. Si ya lo tenéis configurado en SICAWIN, esa integración, es decir, que cuando se registre contablemente una factura en SICAWIN, se registra automáticamente en el registro administrativo de ACCEDE, únicamente habrá que marcar ese check
en el módulo de autofactura de conectar con otros registros. El sello de órgano se solicita a la FNMT, bueno, no obligatoriamente a la FNMT, puede ser cualquier sello de órgano de cualquier entidad certificadora de las que están reconocidas, ¿no? Yo entiendo que todos vosotros ya tendréis una sede electrónica, ya tendréis a lo mejor certificado sello de órgano para la actuación administrativa automatizada y ya tendréis de alguna manera, vamos a decir, un proveedor de estos servicios, que puede ser la FNMT, Camerfirma, en el País Vasco y SEPE. Más que solicitar es que habrá que comprarlo, vamos. Entonces, cada uno de vosotros con la entidad con la que tengáis esa relación. No, la siguiente pregunta, si quieres la contesto yo, que preguntan si en un ayuntamiento que se ha declarado el registro contable de facturas como registro único para las que entran en papel, que si se le puede dar al tercero una copia del registro en SICAWIN. Bueno, sí, en caso de que lo hayáis hecho, SICAWIN tiene una opción que se marca en tablas generales. Quiero recordar que está en el manual de registro de facturas, pero si no está, pues se puede preguntar en el departamento de soporte. Yo no recuerdo ahora cuál es, pero hay una opción por la que después de registrar una factura, el sistema te permite imprimir un justificante de ese registro de facturas. Sería activar esa opción. Aquí hay un ayuntamiento que nos pregunta que tiene la contabilidad instalada en un servidor y luego la gerencia de urbanismo tiene la contabilidad en otro servidor. ¿Podemos recibir las facturas de fase de los dos servidores o ha de llegar primero al ayuntamiento? ¿Podemos tener dos módulos de factura independientes? Esto lo va a contestar Juanjo. Entiendo que, claro, la pregunta dejaría el administrador cómo está configurado, si son independientes. Son independientes. Si son totalmente independientes, lo que debería tener un certificado por cada entidad. Una para la gerencia de urbanismo y otro certificado para el ayuntamiento. Bien. ¿Este módulo básico sin firmador va incluido en el mantenimiento actual o es un cargo aparte, Ceferino? Autofactura es un módulo aparte de SICAWIN que hay que contratar o está incluido en algún proyecto de implantación en los que estemos inmersos ahora, es decir, en los actuales, pero una entidad que, por ejemplo, tenga SICAWIN desde hace 5 años, 8, 10, 4, pues esto es un módulo que se adquiere aparte, que tiene su tarifa de suscripción y hay que contratarlo. Entonces, o está incluido en algún proyecto de implantación actual, reciente, o se adquiere. El sistema permite tener 2 ejercicios abiertos. ¿Se factura a cada ejercicio? Bueno, en este momento las facturas irán al ejercicio corriente, son facturas que corresponderán al ejercicio 2015. No hay posibilidad de indicar que estas facturas vayan al 2014. ¿Tenéis pensado poner la opción de listados en el monitor de actividad de autofactura? Bueno, sí podría ser una mejora. Ahora mismo la rejilla se puede exportar a Excel, igual que todas las rejillas de SICAWIN, pero sí, bueno, lo podemos plantear como una posible mejora. ¿La fecha de registro administrativo y la fecha contable es la misma? ¿Y si se descargan 3 días posteriores por problemas de comunicación? Bueno, normalmente la situación normal es que efectivamente la fecha de ambos registros sea la misma, por si es un proceso desasistido en el que automáticamente la factura se descarga y se incorpora a la contabilidad. Ahora bien, si por algún problema de comunicación pasan días hasta que la factura se ha podido descargar, pues ahí evidentemente habrá un desfase de esos días entre la fecha de un registro y la de otro. De todas formas, entendemos que no va a ser una situación, no voy a decir ni habitual, ni siquiera, vamos, realmente el sistema, si hay fallo de comunicación, dependiendo de la configuración en la que hayas puesto, reintentará la conexión las veces que sea necesaria hasta que vuelva a estar operativo. En cualquier caso, en SICAWIN se están guardando todas las fechas. Si eso ocurriera, la tabla de facturas se guardaría como fecha de registro administrativo la fecha en la que entró en fase y esa es la fecha que se va a utilizar para hacer todos los cómputos a efectos de morosidad, no la fecha de registro contable. Si se hubiera
producido una demora por algún problema técnico. Y a futuro, si el módulo de factura detectara algún problema de comunicaciones, tenemos prevista la posibilidad de enviar algún tipo de correo informativo a alguien que administre ese módulo para que subsane la incidencia. Bueno, aquí uno de vosotros, no sé si hace una pregunta o hace una afirmación. La unidad tramitadora es la que aprueba el gasto y, por tanto, no el servicio que ha realizado el gasto y quien debe conformarlo. Sí, no sé exactamente desde el punto de vista contable. Se podrá referir a que no, en la entidad, tal como lo tiene configurado, no es exactamente el centro gestor el que se equipara a la unidad tramitadora. Entonces, bueno, en este caso, eso se puede, eso no te va, si tramitas ahora mismo las facturas en papel, no va a tener ningún perjuicio para ti, y si la tramitas electrónicamente, se va a añadir, me corrige Antonio, pero hemos hablado en estos días anteriores que se va a añadir que se pueda tramitar electrónicamente la factura según el campo unidad tramitadora, independientemente del campo centro gestor que tengas en SICAWIN, con lo cual vas a poder configurar la firma según unidad tramitadora, que esa es, según estás indicando, la que aprueba el gasto. Pues, ok, irá a la unidad tramitadora, no según centro gestor. O sea, lo que dice Ceferino es que desde SICAWIN se habilitará una nueva opción para condicionar la firma de la factura en función de la unidad tramitadora. Exacto. Puede haber un centro gestor y varias unidades tramitadoras dentro del centro gestor. Efectivamente, eso es. Bueno, todavía quedáis 82 personas conectadas al webinar. No tenéis nada que hacer, todavía no hay trabajo acumulado, no, siguen preguntando. Vamos a intentar, si es un tema yo creo que tiene suficiente interés como para que todas estas preguntas que surgen en una ocasión, yo entiendo que para vosotros que puedan quedar las ideas lo suficientemente claras. Entonces vamos a seguir, por lo menos hasta que a la hora de comer nos marcharemos, ¿no? Bueno. Ponemos un límite. Juanjo, los usuarios o el correo de las unidades gestoras en FACE son o han de ser los correspondientes a la configuración del servicio. Aquí una duda que surge mucho. Yo entiendo que se referirá más que nada al certificado con el que se da de alta en FACE. Es que una cosa es el certificado con el que vas a hacer las tramitaciones en FACE, la gestión en FACE, y otra cosa es el certificado con el que vas a hacer uso de los servicios en FACE. El caso de que sea el usuario que va a hacer uso de los servicios en FACE es el mismo con el que va a estar instalado Aitos Factura. Según, vamos, hay un modulito de FACE, de la plataforma FACE, a la que nos podemos dar de alta para gestionar pues qué personas son las que van a tener acceso a modificar las unidades tramitadoras. Entonces, ese acceso se puede hacer con cualquier certificado, ¿vale? Y ahora, la configuración de Aitos Factura requiere que el certificado elegido para firmar las peticiones sea el mismo que hayamos solicitado, o sea, el mismo que hemos dado de alta al solicitar lo que es el acceso a los servicios web de FACE. Necesitaríamos poder tener acceso al fichero XML que os descargáis. ¿Es factible? En el caso de que trabajéis con un firmador, lo tendréis adjunto a la propia factura y tendréis acceso. Y en el caso de que no utilicéis firmador, estará disponible la estructura de carpetas que se haya definido. También tenemos alguna pregunta en relación con planes provinciales de diputaciones. Y concretamente, si será posible utilizar una única conexión con FACE, Diputación, y luego distribuirla a los ayuntamientos. Sí, la configuración que se hará en ese caso, bueno, pues se configurará desde, entiendo que está centralizada la contabilidad de todos los ayuntamientos, lógicamente. Si fueran independientes, tiene que hacerse uno por uno, pero en el caso de que estuviera centralizada en la contabilidad en Diputación, se hace una única conexión con FACE y es en esa conexión donde se configura la situación de cada una de los ayuntamientos. Se podrá utilizar el mismo certificado para todos ellos o uno distinto. Y luego, pues como ya ha comentado Antonio en la presentación, una vez descargada la factura, con el código DIR3 que tenga, si es diferente, o con el CIF de la entidad, las facturas se irán descargando, se irán asentando en las contabilidades de cada uno de los ayuntamientos.
Preguntan si se pueden o no dejar facturas rectificativas. En estos momentos en FACE sí se admite la presentación de facturas rectificativas, pero temporalmente en SICALWIN, hasta que tengamos contemplado el tratamiento de facturas rectificativas, se devolverá al proveedor indicando que el tipo de justificante no es válido. Pues yo creo que hemos llegado al final. Bueno, veo aquí preguntas nuevas. A ver. ¿Admitirá FACE facturas 2014 y anteriores que se registran en SICALWIN 2015? La fecha de documento puede ser 2014, de hecho eso te puede pasar ahora, fecha de emisión de la factura, noviembre, 25 de diciembre de 2014, el proveedor la registra en el registro el 5 de enero o el 6 de enero, bueno, el 7 de enero, por FACE igual. Sí, la factura será de 2014. Ejercicio contable SICALWIN 2015. 2015 o 2014, ¿verdad? Si lo pones en marcha ahora, es decir, la factura se registra en el registro contable del ejercicio de la fecha de presentación. Si la factura se descarga antes de fin de año, pues entrará en SICALWIN 2014 y a partir del 1 de enero pues será SICALWIN 2015. Estamos trabajando. Muy bien, Manuel Soler. Me alegro. Nosotros también, fíjate. Estamos aquí 5 trabajando con vosotros. Una factura que entra en FACE el 16 de enero y es del ejercicio 2014. ¿Dónde va? Bueno, es del ejercicio 2015. O sea, si la factura entra el 16 de enero no es del ejercicio 2014. Tendrá la fecha que tenga, pero es del ejercicio 2015. Además es una cosa que FACE lo hace así, que no... como decíamos en la presentación, las facturas van al ejercicio contable en vigor. ¿Cómo actúa el registro de esas facturas con el módulo de GPA? Eso puedo contestar yo. Como la factura no trae la partida presupuestaria, en principio, por lo menos no la trae, vamos, te aparece en la incorporación de facturas telemáticas. Si en la incorporación de facturas telemáticas tú le añades ahí la partida presupuestaria, te obligará a indicar el bien o mejora de GPA. Pero si no la añades y simplemente la confirmas, pues se la pondrá el usuario que se la tenga que poner después. Pero que eso sí es una buena pregunta. Es decir, en el mismo monitor de incorporación de facturas telemáticas, si añades la partida presupuestaria o la operación anterior y es de patrimonio, tendrás que indicar el bien patrimonial. Ahí. Más preguntas. ¿Qué tratamiento se va a dar a las facturas si estamos funcionando con operaciones previas y áreas gestoras? No varía. Bueno, eso es exactamente igual que como estáis trabajando hasta ahora. Es decir, podrás contabilizar las facturas generando un ADO previo o generando un ADO definitivo, pero el tratamiento ahí no varía. Es exactamente igual. Si trabajas con firmador, pues igual que hasta ahora. Si trabajas sin firmador, igual que hasta ahora también. Ahí no hay cambio. También nos preguntan cuándo estará lista la emisión de facturas de SICALWIN a través de FACE. Bueno, estamos trabajando ahora mismo en ello y nuestro objetivo, nuestra previsión es de que antes del 15 de enero estará liberada la versión en la que se puedan generar facturas en SICALWIN en formato factura de 3.2 y presentarlas automáticamente en FACE para dirigirlas a otra entidad. Nuestro amigo Francesc Barrachina nos hace una pregunta de menos de 15 o 20 líneas. Que hay un aviso de bomba en el edificio, pero tenemos que ir ya, tenemos que bajar. A ver, la voy a leer una vez y vosotros... Tenemos SICALWIN integrado con firmador y registro general de entrada diferenciado del ayuntamiento y su organismo autónomo. Si Aitofactura diferencia el registro de facturas, ¿también diferencia el registro general de entrada de ambos? ¿O sería preciso tener dado de alta otro DIR 3 para el organismo autónomo? Yo entiendo, Francesc, que te refieres a que si Aitofactura va a saber registrarla de entrada en la entidad correcta, ¿vale? Y la respuesta es que sí.
Ahí no hay ninguna duda. ¿Qué pasa cuando se contabilizan a la 413? Pues ¿tú lo contestas, Antonio? O, vamos, no, yo que no sé. No sé si se contabiliza en 413, no se informa a FACE de que la obligación está reconocida, ¿cierto? Entiendo que sí, porque la información es cuando se aplica. Pero si se paga por la 413, es que tengo la duda yo ahora. Tenemos la duda todos, ¿no? Pues mira, nos has atinado una pregunta que nos has puesto aquí en algo que tenemos que mirar, porque yo entendería personalmente que una 413 no hay que informar a la plataforma de que está en obligación reconocida, pero dado que en SICALWIN y la propia instrucción de contabilidad permite pagar una 413 vía concepto no presupuestario 40001 555, realmente si pagas la factura quedaría un poco raro en la plataforma pagada sin haber pasado por el estado de obligación reconocida. Incluso, bueno, lo consultamos aquí y después te consultamos a tu correo electrónico, aparte que es una pregunta interesante para todo el mundo, la añadiremos a nuestro manual de preguntas y respuestas más frecuentes. Sobre las certificaciones de obra, nos preguntáis si solo pueden llegar como anexo a la factura en FACE, Antonio. Efectivamente, las facturas que se presenten en FACE son facturas. Y si un proveedor nos envía junto a una factura una certificación de obra, pues yo podré visualizarla como anexo de esa factura, bien confirmado o bien yendo a la estructura de carpetas. Tendré que registrar la certificación y luego desde la opción de completar facturas del monitor de incorporación de facturas telemáticas podré vincularla a esa certificación. Y a partir de ese momento, la información que se devuelve a la plataforma FACE será la de la certificación, que es la que se contabiliza y es la que se paga. Los autónomos, ¿pueden presentar facturas en FACE voluntariamente? En ese caso, ¿se tramita la factura electrónica? Pues sí. El hecho de que la ley a día de hoy no obligue a los autónomos a presentar facturas electrónicas no quiere decir que sea un derecho que tiene todo ciudadano a relacionarse electrónicamente con su administración. Por tanto, no está obligado a hacerlo, pero voluntariamente sí que puede hacerlo. Incluso aunque el importe de la factura sea de €1. Efectivamente. Incluso, efectivamente, como dice Antonio, aunque el ayuntamiento excluya de la obligatoriedad de presentar facturas electrónicas, si esta es de menos de 5.000 euros, eso no quiere decir que un proveedor, si quiere, pueda presentarla electrónicamente cualquiera que sea su importe. Sobre eso, Antonio, si quieres tú lo de la factura rectificativa y abono para que quede claro. Si hay dudas también en este sentido sobre facturas rectificativas y facturas de abono. Sí, en este caso las facturas que entren a través de la plataforma FACE como facturas rectificativas, FACE las aceptará, pero es cuando se vuelquen a SICALWIN, es SICALWIN quien provocará el rechazo indicando que el tipo de justificante no está admitido en SICALWIN. Vamos, es lo que he dicho, que es algo temporal hasta que se tenga el tratamiento de facturas rectificativas en SICALWIN. Y en el caso de los abonos es que a través de FACE no hay posibilidad de indicar que lo que se está registrando es un abono, se contempla como una factura rectificativa negativa. Otra pregunta más. Independientemente de FACE, si introduces una factura manual en el registro de facturas, pero que se registró en el registro administrativo del ayuntamiento 2 días antes, ¿se informa de ambas fechas en la interfaz de usuario o no? Bueno, entiendo que en este caso, como habláis independientemente de FACE, es un registro manual en SICALWIN. En este caso, en el formulario del registro de entrada de facturas se va a permitir introducir de forma manual la fecha de registro administrativo, para que sea esa la fecha que se tome como punto de partida para hacer los cálculos a efectos de morosidad. Sobre facturas rectificativas tenemos también alguna que otra pregunta en relación con el hecho de que a día de hoy se estén devolviendo o se vayan a devolver desde Ecofactura. Le damos una vuelta, Sí, es cierto que la versión inicial de Ecofactura pues, no permite descargar facturas rectificativas. Y es cierto que FACE, el proveedor podrá presentarlas. Es una acción que tenemos que desarrollar para futuras versiones, y además es un tema
de interés porque vemos que suscita bastantes preguntas. Tenemos varias sobre el mismo tema. En intervención me dicen que no, que una factura presentada el 16 de enero de 2015 puede ser del 2014. Bueno, tenemos que darle una vuelta a este tema porque, en fin, Francisco Quesada es el que nos hace esta pregunta. Hablamos de este Es un tema polémico. Nos hemos intercambiado muchos correos con clientes y entre nosotros mismos, entonces, bueno, tenemos que verlo, pero teóricamente ahora cuando ya es electrónico no es como antes, que la famosa fecha del 31 de diciembre en contabilidad era el día más largo del mundo, donde se grababan todas las operaciones. Le damos una vuelta de todas formas, o si tú, Antonio, tienes algo que comentar. Eso es que en este caso la fecha de registro administrativo será la fecha en la que entre en fase, con independencia de que en SICALWIN la registréis en el ejercicio anterior y obliguéis a que la fecha de registro sea 31 de diciembre, pero a todos los efectos, la fecha de registro administrativo, que será la que se utilice en los cómputos, será la fecha en la que ha entrado en fase, que es 16 de enero. A mí particularmente no me cuadra mucho que una factura se registre en el registro administrativo en 2015 y luego digas que el registro contable es 2014. Haga un decreto de aprobación de obligaciones reconocidas con fecha 31 del 12 de 2014. Eso antes se hacía en papel, pero ahora, bueno, vosotros mismos. Yo aquí, como quien dice, somos una empresa informática. ¿Cómo reguléis eso vosotros internamente? Pues quizá lo podáis regular. Informáticamente existirá la posibilidad de contabilizarla, vamos. Particularmente con la experiencia que tengo en la implantación de Firmadoc y la administración electrónica integrada con contabilidad, normalmente las facturas que entran en el ejercicio en curso, cuando son facturas electrónicas, pues deben de registrarse en el ejercicio contable en curso, ¿vale? Porque ya no podemos, cuando es papel, pues es fácil, bueno, no queda registrado en ningún momento cuando llega. En realidad podemos decir que es a 31 de diciembre, pero cuando es electrónico todo eso queda registrado. Entonces yo creo que vamos contra natura si la registráramos en el ejercicio anterior. Sí, y hay más opiniones o comentarios sobre este tema en relación con que, bueno, que hay un margen en enero con el presupuesto abierto 2014 para que se reciban, en fin, ya como decía antes Ceferino, hemos leído bastante sobre este asunto, hemos leído incluso foros de expertos en este tema que es más de carácter legal que otra cosa, hemos leído incluso alguna resolución publicada en boletines de comunidades autónomas las que explican claramente cómo se hace esto y la conclusión a la que hemos llegado en todos los casos es la que os estamos comentando. Es que lo del margen de enero ese también es polémico. Hay gente que dice que eso no es válido para la administración local, gente que sí. Yo no me quiero meter en temas legales en este foro porque no soy experto. Pero bueno, si alguno nos argumenta, o sea, nos da cualquier argumento legal para hacer lo que haya que hacer, informáticamente ya sabéis que casi todo es posible, por tanto le damos una vuelta, pero que sea algo legal, es lo que, contablemente legal, lo que yo quiero decir. Y máxime ahora cuando hay que remitir el periodo medio de pago de forma mensual con el nuevo Real Decreto 635, entonces si estáis durante 2 meses después registrando facturas, cuando vayáis a remitir el periodo medio de pago correspondiente al mes de diciembre, no va a ser, se supone que tenéis un mes de plazo para remitirlo, no podéis estar hasta el 31 de enero registrando facturas que corresponden a diciembre. Entonces hasta ahora, pues bueno, ha habido una serie de márgenes que yo creo que cada vez se van acortando más. Tamaño máximo de los ficheros adjuntos a las facturas. Esta limitación la pondría fácil. El tamaño de un fichero no lo sé exactamente, pero sí sé que solo admite 5 adjuntos por factura electrónica. Pero ya te digo, es una limitación que impone la plataforma. Una cuestión sobre el cómputo, el cálculo del periodo medio de pago. A efectos del periodo medio de pago, el registro o no en contabilidad tendrá en cuenta las facturas registradas en fase o incluidas aún en nuestra contabilidad. La verdad es que no entiendo muy bien
El periodo medio de pago toma en cuenta, vamos a ser rápido a decir, el registro en FACE, la fecha de registro es FACE. Sí, pero lógicamente si esa factura no ha entrado por FACE y la única fecha que hay es la fecha de registro contable, pues la fecha que se tomará como fecha de inicio será la fecha de registro contable. Siempre el criterio es primero la fecha de registro de entrada en FACE y si esa no existe, pues la fecha de entrada en el registro contable de facturas. En la pantalla de incorporación de facturas telemáticas hay un campo de centro gestor destinatario. ¿Eso lo rellena el proveedor o lo rellena el usuario del ayuntamiento y cómo? No, el proveedor lo que rellena es el código de la unidad tramitadora de la factura. Si en SICALWIN nosotros tenemos hecho el mapeo entre los códigos de unidad tramitadora disponibles y el centro gestor a los que pertenecen esos códigos, cuando veas la factura ya estará asignado ese centro gestor. Si no tenéis hecho ese mapeo, o si la unidad tramitadora que habéis definido de alta en el DIS3 es única, evidentemente esa información la tienes que rellenar el usuario que está accediendo a esa pantalla, en contabilidad o en intervención. ¿Vale? Tendrás la ayuda de los centros gestores, visualizarás la factura y tendrás que decidir a qué centro gestor la envías. Igual que si la estuvieras registrando a mano y tuvieras el papel encima de la mesa. Más cuestiones en relación con las facturas rectificativas. ¿Existe alguna forma, aunque sea manualmente, para evitar el rechazo automático de tu factura cuando va a realizar el volcado en SICALWIN de las facturas rectificativas? Sí. No, en este momento no hay ninguna opción. Muy bien. Si se registra una factura en papel y luego la misma de forma electrónica, ¿la rechaza automáticamente SICALWIN a través de FACE? No sé. Es que no hay forma de saber que se trata de la misma factura. Bueno, yo creo que en el monitor de incorporación de facturas telemáticas es donde ahí le dice ya que está duplicada. Si es el mismo número, mismo tercero, no te dejaría. A no ser que previamente la situación del anterior fuera anulada, en fin, o casos de parametrización que tú lo admitas, pero la situación habitual, si la primera factura ya, la incorporación telemática, igual que si la estuviera registrando a mano, si coincide tercero e importe y número, tercero y número de documento lo es más, incluso si hay dos facturas, está configurada como servicio, que es lo normal, ni siquiera va a hacer el registro contable, la va a devolver directamente. Y en el motivo del rechazo especificará que esa factura ya existe con ese número. O sea, no hace falta ni siquiera que el usuario... Vale. Bueno, y hemos llegado a la última pregunta. Vemos que ya prácticamente llevamos, no sé si llevaremos casi 3/4 de hora respondiendo a vuestras cuestiones. La última pregunta, ¿las certificaciones de obra también serán electrónicas? No, o sea, la certificación de obra por el momento no es un tipo de justificante admitido en Facturae. De momento no se recibirán de manera electrónica. Lo que sí os pueden enviar es la factura electrónica y a esa factura electrónica juntarle un documento físico, un PDF, que sea la certificación de obra. ¿Vale? Entonces tendríais que imprimir ese documento, registrar la certificación de obra y luego tramitar, luego enlazarla con la factura. Pues nosotros no tenemos más preguntas en el panel. Antonia, pues si quieres... No. Yo os agradezco mucho estos 45 minutos de respuestas a dudas. He apuntado algunas cosillas para responder de manera personal, como habéis comentado, y para tener en cuenta en todo lo que podamos introducir en cuanto a preguntas y respuestas. Si llega alguna pregunta adicional, pues intentaremos responderla y hablaré con vosotros para que así sea. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que aún estáis aquí y habéis estado durante la hora y 3/4 que llevamos con este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.